Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides y por cierto, me da muchísimo gusto como cada tarde a partir del martes pasado, martes y jueves, recibirlos aquí en Acceso B, donde ustedes ya tienen su boleto. En esta ocasión vamos a tener una gran conversación. Es la primera vez que vamos a iniciar Acceso B en esta nueva temporada con una merecida mesa de análisis que promete estar de nivel. Ya están nuestros invitados aquí. Les recuerdo poder sintonizarnos a través de las redes sociales, a través de Radio Choca Digital, a través de Branding Office 1 y también a través de Twitter. Estamos en @chocaradio en Twitter, bueno, ahora X. Y bueno, ahí estamos totalmente en vivo y esta publicación, este video va a estar anclado para poder disfrutarse todo este tiempo que ustedes deseen. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Sin ustedes este programa no podría ser posible. Recuerden sus comentarios, los vamos a ir leyendo. Por favor, es importante que la retroalimentación de ustedes nos hace más grandes todavía. Este día vamos a iniciar esta mesa de análisis con un tema fenomenal. Tabasco, sucesión 2024. Yo le doy la más cordial bienvenida a nuestros especialistas que van a ser clave en esta conversación. En este caso, la bienvenida por primera vez en este programa de Acceso B a Julissa Castro Díaz del Castillo. Ella es licenciada en Contaduría Pública y maestra de Administración con especialidad en Comercialización Estratégica. Bienvenida, Julissa. Es un gusto tenerte aquí en Acceso B. También vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo, como por supuesto ya conocido por ustedes, Alejandro García Medina, quien es economista, empresario, columnista y colaborador de diversos medios de comunicación. Debo presumir que aquí estrenó él esta faceta tan interesante que hoy lo ha hecho crecer. Alejandro, bienvenido. Un gusto tenerte otra vez en Acceso B en esta mesa. Luis, muchas gracias, el gusto es mío y de poder estar aquí igual con tu público y bueno, también en esta mesa tan interesante y con varios temas muy buenos. Perfecto, Alex, muchas gracias. Siempre bienvenido, eres parte de este proyecto, te agradezco siempre la confianza. Y por supuesto, a Carlos Ramón Campos Chávez, abogado, máster en Derecho, consultor, columnista, capacitador y colaborador en diversos medios de comunicación, también orgullosos de creer que este proceso de generación en crecer y poder desarrollarse cuando se colabora es mucho más amplio. Bienvenido, Carlos, te felicito siempre y me da gusto tenerte en esta tarde de Acceso B. ¿Cómo están? Muchas gracias. Primero, les agradezco muchísimo nuevamente volver a la 10ª temporada de Acceso B. No, muy bien. La verdad que muchas gracias, Luis, por la invitación, a la confianza. Siempre contigo es un diálogo distinto, diferente, propositivo. Y dentro de la crítica siempre está lo que es la propuesta, ¿no? Y contigo lo hemos aprendido bastante bien. Un gusto aquí acompañar a Julissa en la mesa, obviamente estar con ella. Nuevamente un muy buen amigo, Alejandro García. También un gran gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Qué gusto, me da gusto y que esta mesa haya crecido, porque antes éramos nosotros tres y Julissa le viene a dar una refrescada, una bocanada de aire fresco a este proceso de la conversación. Julissa, siéntate en casa y por favor, siempre vamos a tratar de que esta conversación sea habitual, porque pues todo lo que viene nos va a sorprender. Y bueno, para entrar en detalle en estos temas que nos competen al tema de Tabasco y en el tema que se está convocando este día, es importante hacer una introducción de lo que estamos a punto de conversar. Y en este sentido, pues Tabasco está a punto de finalizar el 5º año de gobierno, hablo de la administración pública estatal, lo que además da a entender que la administración fue elegida en el 2018, está feneciendo naturalmente en los tiempos que así fueron electas. Y posteriormente de esto también nos da la pauta principal para comprender la efervescencia política que se vive con la sucesión por venir. En esta tierra donde hablar de política se platica en la mañana, en la tarde, en la noche y hasta dormidos, me atrevo a decir, esta revelación se magnifica, porque bueno, ustedes mejor que nadie saben que desde Palacio Nacional los tiempos de la campaña se aceleraron, es decir, ya no fueron como habitualmente los conocíamos y quedó atrás precisamente derivado de esos tiempos adelantados el proceso interno nacional. Hace unas semanas estábamos hablando de quién iba a ser la coordinadora nacional de Morena para la defensa nacional de los comités de la Cuarta Transformación, y bueno, ya hoy tenemos en la figura de Claudia Sheinbaum Pardo a la coordinadora nacional de esa defensa de los comités de la Cuarta Transformación. Por su parte, por el lado de enfrente, el Frente Amplio por México,
integrado por el PAN, PRI, PRD y Frente Cívico Nacional, levantaron la mano de la disruptiva Xóchitl Gálvez. Y aunque en el lado de la oposición también está Movimiento Ciudadano, pues parece indicar que la postulación de Samuel García, actual gobernador de allá de Nuevo León, pues es muy probable que se dé, aunque no sea oficializado ni profundizado en el método. Ellos dicen que esperarán los tiempos legales, que ya vamos a platicar de eso también. Y bueno, resuelto lo nacional en su mayoría rumbo al 2024, no cabe duda de que era tema inmediato lo respectivo a la sucesión de las 9 gobernaturas que también estarán en juego al mismo tiempo que la presidencia de México, la renovación de la Cámara de Diputados, el Senado de la República, congresos estatales y cientos de ayuntamientos que estarán en disputa en la elección de 2024. Y ahí viene el tema de Tabasco en la sucesión. Y yo creo que deberíamos, a pesar de que un poquito más de tiempo, vamos por partes. Así como lo nacional se adelantó, también en el ámbito local se hizo lo propio. Me atrevo a decir que fueron leves diferencias de tiempo entre un proceso terminado y otro iniciado, pues Morena lanzó, a escasos días de haber finalizado la contienda nacional, la convocatoria para elegir a quien encabezará las coordinaciones estatales para la defensa de la Cuarta Transformación en Tabasco y el resto de los estados que están en disputas para el 2024. Acto que sin duda alguna encendió los ánimos políticos, por si faltara, ¿no? Pero esos ánimos políticos han ocasionado que al día de hoy estén registrados en Tabasco hasta este momento 21 personas que, según nos dicen por fuentes del Comité Nacional y el Comité Estatal, bueno, estarán presentándose en este momento, si no es que ya fue electa esa lista, donde saldrán las propuestas del Consejo Estatal del Partido Morena a nivel local para elegir a 4 nombres. Y a partir de ahí, bueno, trasladar esa información al Comité Ejecutivo Nacional, que tendrá la validación de alguna manera de seguir el proceso, porque hay que recordar que la convocatoria nacional es la que lleva el control a través de la Comisión Electoral Nacional. Y bueno, eso en el ámbito de Morena a nivel local, pero ¿y la oposición? Bueno, pareciera que a pesar de que hay corrientes, en su mayoría despreciados por las dirigencias en turno de los partidos opositores tradicionales, que buscan organizar una agenda propuesta que pueda ser presentada a las y los tabasqueños, pues aún no han logrado fundamentalmente sentar el primer paso, por lo menos que sirva como base fundamental para construir siquiera una convocatoria. Esto es a través del Frente por Tabasco, integrado por el PAN, PRI, PRD y Frente Cívico a nivel local. Parece entonces que están en problemas al no llevar el ejemplo de su capítulo nacional, que recordarán que en el ámbito nacional iban muy parejitos en los tiempos, en los procesos y todo lo que tenía que ver con la denominación de un representante en las figuras que crearon para eso. Y por el lado del Partido Naranja, pues es similar a lo nacional, se sabe que irá solo, tal cual ha dicho su dirigente nacional, y que esperan los tiempos legales para hacerlo conducente. Y bueno, y el árbitro del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, pues bueno, en este caso lo que sabemos hasta el momento, independientemente de los tiempos legales que marca la normatividad, es que el próximo 7 de octubre iniciará el proceso electoral ordinario 2023-2024, dato que hizo público la consejera presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, Elizabeth Nava Gutiérrez, y con ello los tiempos oficiales que marca la legislación electoral. Hoy, aquí en Acceso B, iniciamos una gran conversación que buscará analizar para comprender y proponer a los procesos democráticos que originan los gobiernos que llevará la responsabilidad pública en los próximos años. Los protagonistas, por supuesto, son sin duda ustedes, querida amiga y queridos amigos, que sin duda alguna son los especialistas que nos irán acompañando, y ustedes, al igual que el público que nos ve, nos escucha y nos comparten, harán enriquecedor esta plática. Bienvenidos, bienvenida, aquí ustedes ya tienen su boleto. ¿Cómo ven? ¿Listos para empezar? Listos. Excelente. Bueno, Alex, y bueno, como tú fuiste el primero que mencionaste, yo te quiero hacer la primera pregunta y sobre eso nos vamos en el análisis en este proceso, en este primer inicio. Y bueno, yo les quiero hacer las 2 preguntas principales en este programa. ¿Qué fue lo más importante o relevante de esta administración que transita en su último año de gobierno? Y la otra pregunta, Alex, ¿qué pendientes o retos deberá visualizar quienes busquen liderar el gobierno para el próximo sexenio? Adelante, Alex. Gracias, Luis. Mira, en esta primera parte, ¿no? Yo veo que va a ser un ejercicio, en especial un ejercicio de ratificación o de cambio
del gobierno estatal. Por lo tanto, hacer un diagnóstico, hacer una evaluación de ese gobierno se vuelve algo muy importante, pero las evaluaciones vienen con base, digamos, a los ojos con los que se miran, ¿no? Y me parece que los ojos con los que la mayoría de la población estamos viendo este proceso lo podríamos resumir en la frase del presidente de por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? En ese sentido, hablamos de un cambio, hablamos de la profundización de los valores de la cuarta transformación, y en ese sentido tendríamos que ver si la población tabasqueña se siente que en lo estatal el gobierno ha sido fiel a los valores de la cuarta transformación y si se ha dado la radicalidad y la profundidad del cambio que se pretendía. En este sentido, digamos, en el lema de primero los pobres, pues podemos decir que en lo federal tenemos datos, tenemos evidencia que nos indica que la gente aprueba la labor del presidente, es decir, aprueba esta profundidad del cambio, porque tenemos los datos de las encuestas que nos marcan que tiene aprobaciones de entre el 70 y el 80%. Entonces, ahí tenemos esa fuerza electoral muy importante. En la parte estatal podemos ver cosas interesantes, como por ejemplo, que el candidato que está más emparejado, y ahorita voy a ahondar más en esto, con la retórica del cambio, la retórica de la profundidad de los valores de la cuarta transformación, no se encuentra dentro del establishment, dentro del grupo político que gobernó el Estado durante este gobierno, durante los últimos 5 años. Y lo comento así porque me parece que esa va a ser la narrativa que va a definir este proceso actual de las encuestas, porque hoy nos encontramos justamente evaluando pues a Morena en la parte estatal, nos encontramos evaluando esa labor del gobierno en la parte estatal. Entonces, en ese sentido, tenemos, por ejemplo, para ser muy breve, en el caso, por ejemplo, del gobierno federal, tenemos que pues, el gobierno federal ejecutó programas sociales, se ejecutaron becas, se ejecutó el programa Sembrando Vida. Todo eso podemos decir que sí está muy alineado con el lema de primero los pobres. Tenemos el Tren Maya, que reduce todo lo que tiene que ver con los tiempos de traslado, las integraciones comunitarias entre las distintas comunidades que dan en el sur, las obras de la SEDATU también, lo que tiene que ver con los parques públicos, el malecón, ejecutados en zonas olvidadas, zonas que no tenían esa infraestructura pública. Y tenemos también la parte de la austeridad republicana. La gente observó cómo se disminuyeron sueldos, cómo también se eliminaron instituciones que no tenían mucha utilidad. Si nos vamos a la parte estatal, pues tenemos, por ejemplo, muy en la mente de las personas, distribuidores viales, macrolibramientos, por ejemplo, que tienen más que ver, corresponden con una lógica de los vehículos, ¿no? Y los pobres, la gente con menores recursos, no tienen vehículos, ¿no? Tenemos también cosas buenas, como por ejemplo el tema de los precios de la electricidad, toda la negociación que se hizo con la CFE, eso sí va en el sentido de primero los pobres. Tenemos, por ejemplo, el tema de invertir recursos, por ejemplo, en el reloj floral. Probablemente esto no ayude a los pobres, ¿no? A esta dinámica no de primero los pobres, pero tenemos el acueducto de Usumacinta, que en ese sentido probablemente sí entre dentro de esta dinámica. Entonces yo creo que la gente va a estar evaluando entre las labores del gobierno, entraron o no entraron dentro del marco teórico de primero los pobres, y esto nos va a definir las labores que el siguiente gobierno tendría que hacer para estar en consonancia con los valores de la cuarta transformación, que es al final de cuentas lo que está teniendo éxito en materia electoral, como, bueno, la última encuesta de las Heras nos demuestra, ¿no? Que el caso de Xóchitl Gálvez, que está en 13%, y Samuel García en 4%, y todo lo demás, básicamente, está del lado de Morena, ¿no? Entonces, me parece que yo empezaría con ese marco teórico, porque ese marco teórico nos va a definir, pues, cómo yo creo se van a ir moviendo este nuevo proceso, estos procesos electorales.
Excelente, mi querido Alejandro. Qué bueno que haces esta limitación desde tu ángulo de visión y de análisis para poder ir aterrizando, ¿no? Mencionaste temas muy interesantes a nivel federal, a nivel local, temas evidentemente de cuestiones sociales, estructurales, hablando de obra pública y demás. Creo que todo eso es valioso para seguir analizando. Carlos, desde tu perspectiva, vamos en la misma retórica, en este proceso. ¿Qué fue lo más importante o relevante de esta administración que transita en su último año de gobierno y qué pendientes o retos deberá visualizar quienes busquen liderar el gobierno en el próximo sexenio? Adelante, Carlos. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar en materia. A ver, yo voy directo al punto. Procuraré ser congruente y consistente con lo que he venido sosteniendo en otros medios de comunicación. Lo que políticamente, internamente está viviendo Morena se debe mucho a dos Morenas distintos. A un Morena, vamos a plantearlo así, desde la lógica, sí, si lo vemos marxistamente en la lucha de clases, en la lógica de la burguesía, me parece que les fue muy fácil llegar al poder y desaprovecharon la oportunidad para que la cuarta transformación se aterrizara en el estado de Tabasco. Así lo planteo. Porque la disputa interna en Morena, que hoy en día existe en Morena, se debe por mucho, y no lo dice uno, retóricamente están los discursos, las piezas retóricas por parte de los liderazgos dentro de Morena. Tabasco, cabe destacar que es, vaya, muy, muy sui generis el asunto. Pues bueno, si bien es cierto, tuvieron la bandera de Morena, llega el primer gobierno de Morena con el de López Obrador, también es cierto que en algunas áreas estratégicas la cuarta transformación no llegó a Tabasco. Es una afirmación. Y lo voy a decir, la fortaleza que tiene un hombre como Javier May, y no soy mayista ni nada por el estilo, pero reconozco que la fuerza social se debe por mucho a un desprecio. Hay un desprecio y un desplazamiento, una clase política social de lucha dentro de Morena que le hicieron a un lado. Porque es una realidad. El ADN del Morena, hoy en día gobierno, es un Morena priista, de un priismo noventero, que parece que estas formas de hacer gobierno las trasladaron en esta coyuntura histórica. Ahora bien, voy a comentar lo siguiente. No quiero decir que esos gobiernos hayan sido malos, no, porque en algunas cosas sí tuvieron sus tiros de eficacia. Pero me parece que se perdió, y es una observación sistemática, podemos puntualizarla por áreas estratégicas de gobierno, pero me parece que se perdió la oportunidad para que Tabasco diera el salto y se diversificara la economía en otras áreas estratégicas productivas. Seguimos invirtiéndole a Pemex, a temas derivados de la energía, de la economía petrolera. Seguimos invirtiéndole o pensando que la economía del turismo te va a resolver el problema de pobreza que tiene el Estado. No lo comentan, pero las cifras de pobreza que tiene Tabasco no son de aplaudir. Es cierto, reciben programas sociales, es cierto. Yo le llamo que hay una inflación de estabilidad social, porque la gente recibe programas sociales, pero no les está resolviendo su problema económico. Y es un problema de desempleo. Y es cierto, los economistas, y lo digo, Alejandro es economista, naturalmente sí, se puede presumir que en el sur-sureste y en Tabasco el PIB tenga números históricos, pero a mí me preocuparía más el PIB per cápita. ¿Cuánto está ganando Laya, el tabasqueño, al año? ¿Cuántas empresas creadas en Tabasco sobreviven conforme el potencial productivo que tiene el Estado? Un proyecto político tiene que tener entre ellos dos principales subproyectos. Un subproyecto económico, en materia económica, y un subproyecto de política y gobierno y justicia. Eso abarca seguridad, que es otro problema. Lo que vivimos hace unos días, los bloqueos que hubieron en varias partes del estado, te está diciendo claramente en Tabasco, en el cierre de gobierno, si no un problema de gobernabilidad, pero sí te está mostrando focos rojos que estuvieron tapados durante los 4 o 5 años de gobierno.
Y la calidad de un gobierno se ve en la gobernabilidad económica, en la gobernabilidad social y obviamente en la gobernabilidad política. Entonces, para cerrar este primer planteamiento, mi estimado Luis, yo creo que la 4T es un eslogan político, me parece un eslogan político, me parece que el gobierno en sí de Morena como tal está en un proceso de maduración. Me parece que yo no logré distinguir un gobierno priista ni uno morenista, lo digo con mucho respeto a nivel local, y me faltó citar los municipios, vámonos a los municipios, Macuspana es uno de ellos, el treño pasado, y varios municipios de Tabasco quedaron mucho a deber al voto histórico que le dio la gente para que llegaran al poder. Entonces me parece que está en un proceso de maduración y creo que ahí el siguiente gobernador o gobernadora, vamos a ver qué sucede, tendrá que replantear dentro de su liderazgo político a qué actores o actrices pone alrededor de, para que no se eche a perder un proyecto que me parece pueda hacerle diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Carlos. Efectivamente, todas las aristas son importantes conversarlas, es importante tener la visión y este programa se ha caracterizado por ser abierto y por ser plural en los pensamientos de quien aquí comparten su experiencia, su pensamiento, valga la redundancia. Y bueno, en este sentido estamos hablando, quienes están conectando en este momento, estamos hablando del tema central, Tabasco, la sucesión 2024. Este es la primera mesa de análisis de muchas que van a ir viniendo en este proceso que estamos viviendo. Y también no quiero dejar de mencionar que en esta ocasión nos acompaña una también maestra, licenciada en contaduría, Julisa Castro Díaz, quien es bienvenida en este programa Acceso B y quien tiene mucha experiencia, incluso en temas de derechos humanos. Actualmente pertenece al Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no tiene, creo que más de un año que fue electa por el Congreso del Estado. Bienvenida, Julisa, que estés en este programa Acceso B, enriquece, nos enorgullece y pues esperemos que estés en muchos programas en esta mesa. ¿Cómo ves el tema Tabasco, sucesión 2024? Y definimos esta primera parte de la conversación en esta pregunta. ¿Qué fue lo más importante o relevante que esta administración que transita en su último año de gobierno puedas tú opinar? Y también, ¿qué pendientes o retos deberá visualizar quienes busquen liderar el gobierno para el próximo sexenio? Adelante, Julisa, bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias, Luis. Un gusto compartir panel con ustedes, Carlos y Alex. Pues antes que nada, yo creo que como nunca los 4 principales proyectos nacionales, 3 de los 4 principales proyectos nacionales detonan de manera directa en nuestro estado de Tabasco, como nunca en ninguna administración anterior. Ya estamos hablando del corredor interoceánico o transísmico, estamos hablando del Tren Maya, estamos hablando de la refinería Olmeca y pues el aeropuerto, el AIFA, que de manera indirecta, pero como nunca, 3 de los primeros proyectos nacionales impactan de manera directa en el estado de Tabasco. Yo creo que eso nos puede dar un panorama muy importante para detonar económicamente, para ver por primera vez, yo creo que el sureste tiene la posibilidad de ver hacia una industrialización y yo creo que tenemos que recordar que la vocación productiva del Estado es el agropecuario. O sea, si bien Pemex yo creo que ha sido por muchísimo tiempo fundamental de manera económica para nuestro Estado, sin embargo, yo creo que sí tenemos que ver hacia la vocación productiva que es el sector agropecuario, que tenemos realmente muchísimo que aportar en este sentido, ¿no? Tenemos tierras que son buenas para la agricultura, para la ganadería, y yo creo que, como bien decía Alex y como bien decía a Carlos, creo que tenemos que voltear a ver hacia allá para diversificar y no nada más estar económicamente viendo hacia Pemex. Yo creo que los retos que tenemos son 2 principalmente. Uno de ellos es la parte de la seguridad. Yo coincido con lo que decía Carlos, o sea, fue muy lamentable lo que vivimos hace unas semanas. A mí me toca trabajar rumbo a Cárdenas
y fue muy complicado, yo creo que fue muy sorpresivo, y yo creo que es un reto que vive Tabasco y el sureste y muchas partes de nuestro país. Y el otro es aprovechar precisamente la política nacional económica que ha detonado en nuestro estado para que realmente fortalezcamos de manera productiva y que realmente pueda conllevar a una mejora económica en el Producto Interno Bruto de nosotros los tabasqueños. Yo creo que sí podemos, yo creo que tenemos que aprovechar esta inversión que nunca antes la habíamos tenido, y para que vuelva a suceder, bueno, yo espero que con nuestra próxima presidenta, pero yo creo que para que vuelva a suceder en mucho tiempo, hemos sido muy afortunados en esta administración. Muchas gracias, Julissa. De verdad que es interesante lo que estás conversando. También es interesante también cómo lo conversas en el sentido de que has sentido lo que de alguna manera, lo sensible que hemos estado viviendo en el estado de Tabasco, que dicho sea de paso, mucho se ha juzgado en este contexto de la seguridad, que evidentemente es un tema monumental, no es fácil el tema de la seguridad pública, el tema de todo de alguna manera, este negocio que es el crimen organizado, y que pues bueno, no somos exentos en ese tema. También hay que hacer mención de que no estamos al nivel de este tipo de eventos a cada rato, pero sí es como al final de cuentas conversarlo nos ayuda a generar incluso la conversación, la narrativa, para que posteriormente se pueda construir propuestas para desarrollar y tratar de que volvamos a tener o tengamos una paz que es la que requerimos todos los que vivimos aquí, ¿no? Yo creo que esa parte hay que hacerla, y pues apoyar también, en esto hablo a título personal, apoyar en lo que se pueda desde el ámbito de cada uno, en el ámbito personal, a la trinchera de hacer buen gobierno desde donde estemos. Y bueno, vamos a pasar a un tema importante que pues, realmente es parte de este andamiaje que estamos construyendo rumbo al tema de la sucesión. Bueno, ya no podemos decir rumbo al tema de la sucesión porque ya estamos inmersos en este proceso de la sucesión. Pues precisamente hace un momento, hace una hora más o menos, hora y media, inició pues el cónclave del partido Morena a nivel local referente a la convocatoria que emitió el partido en el poder a nivel nacional para la renovación bueno, va bien para la elección de los comités o el coordinador o coordinadora de los comités de la defensa de la transformación a nivel local en los estados que están en disputa. Y un dato que me llama muchísimo la atención a mí es la cantidad, y es con lo que me gustaría que también ustedes participaran, es la cantidad de inscritos a nivel nacional. Bueno, ya para ir desglosando, ¿no? 285 inscritos en total, de los cuales 110 son mujeres y 174 son hombres. Es una cantidad considerablemente grande de inscritos en estos estados que están en disputa. Y si hablamos específicamente del estado de Tabasco, pues hay 21 registrados, que por cierto, hasta el momento desconozco quiénes son la totalidad de los registrados. Seguramente iremos viendo en el transcurso de las horas, saldrán los nombres, y hoy vamos a mencionar algunos que tenemos aquí a la mano, porque pues tampoco somos videntes, ¿verdad? Y ni estamos metidos en el comité organizador, pero es importante mencionarlo. 21 registrados, pues sí habla de que hay una intensa participación dentro del ámbito local de Morena, por estar en esa titularidad de la coordinación de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación. En una primera ronda, ¿ustedes cómo analizaron la convocatoria en general y cómo ven este tema de los registrados? Y si quieren también, en esos minutos que tienen de su parte, pues échenle también ahí algunos nombres que les llaman la atención para que ya vayamos desglosando posteriormente esta cantidad de nombres. ¿Les parece? Vamos, Alex, adelante, por favor. Gracias, Luis. Sí, antes nada más me gustaría como terminar de redondear la primera pregunta de forma muy breve, de forma muy rápida. Adelante, y yo adelante. creo que lo que estamos aquí viendo es, la pregunta que se hacen los tabasqueños es, ¿cómo se vería un gobierno de la 4T en Tabasco? ¿No? Y yo creo que ya lo delineaban un poco y muy profundamente la maestra Julissa y el maestro Carlos Ramón, que mencionaban diversificación económica, ¿no?
el alejarnos de Pemex, o no solo alejarnos de Pemex, sino ser más que Pemex, ser más que esa economía, ¿no? Hablamos de la parte agropecuaria, pero también hablamos de la parte industrial en cuanto a cómo vamos a utilizar el transísmico, cómo vamos a utilizar la unión del Tren Maya con el transísmico, qué le vamos a ofrecer al mundo, qué vamos a exportar. Yo creo que esa es una de las grandes preguntas que el gobierno siguiente se tiene que hacer sí o sí. La otra es la parte de la seguridad. Vamos a seguir con las mismas dinámicas, cuál va a ser la forma de atacar el tema de la seguridad. Pero me parece que esta pregunta de cómo se vería el gobierno de la 4T va más allá de eso, tiene que ir más allá de eso. Y lo voy a dividir en dos partes, uno en la parte del gasto público y otro en la parte de los ingresos públicos. En la parte del gasto público, yo detecto que se necesita un urbanismo más profundo. ¿A qué me refiero con esto? Más dinero a las zonas olvidadas y menos dinero a las zonas ricas. Por ejemplo, Paseo Tabasco, todas las administraciones le meten dinero y más dinero a las mismas zonas. Son las mismas zonas que se ven siempre y las zonas olvidadas siguen sin las calles necesarias, siguen sin las banquetas necesarias. Entonces, en Tabasco no ha habido un urbanismo representativo de la cuarta transformación, como sí ha existido, por ejemplo, en la Ciudad de México, con todos los proyectos de distintos proyectos, por ejemplo, en Iztapalapa, los proyectos de las utopías, el proyecto del trolebús, el proyecto del Metrobús, todo ese tipo de cosas. Entonces también, además del el urbanismo profundo, lleva también todo el tema del transporte público. Tabasco vive una crisis profunda de transporte público. Los carros, las avenidas están todo el tiempo congestionadas, y el congestionamiento se entiende en una ciudad con 24 millones de habitantes, como lo sería la zona metropolitana del Valle de México, pero se entiende muy poco en un lugar que no llega ni siquiera a los 2 millones de habitantes como lo es todo el estado de Tabasco, y 600,000, 700,000 habitantes en Villahermosa. Es poco lógico que tengamos un problema tan grande de tráfico. ¿Y por qué? Porque no tenemos transporte público en Tabasco, y el transporte público que tenemos abona todavía más al congestionamiento vial. Entonces, yo diría esa parte. También tenemos un gravísimo problema de vivienda. Tenemos un déficit de vivienda enorme, y las viviendas que se construyen para la gente se construyen en zonas alejadas, que todavía magnifica el problema del tráfico. No tenemos también programas sociales amplios. Eso es en la parte del gasto. En la parte del ingreso, yo diría que no se hizo una reestructuración de la nómina y reestructuración de instituciones públicas, es decir, muy poca austeridad republicana en el gobierno del estado. No se hizo una reforma profunda en ese sentido. Y también pues mejorar la cobranza de servicios y mejorar la composición de la deuda, que la tenemos casi todo hacia los bancos comerciales. Pero bueno, habiendo dicho eso, yo creo que la población va a pensar quién puede hacer eso realidad, quién puede realmente llevar una agenda de un gobierno de 4T profundo. Ahora, con respecto, ahora sí, a los 200 inscritos a nivel nacional y a los 21 inscritos a nivel local, yo lo definiría como una palabra que pues nos suena ahora, a mucha gente le ha sonado muy extraña, porque siguen pensando con el cristal del dedazo, con el cristal de la política antigua, pero esto significa democracia. Lo que estamos viviendo se llama democracia. Si este proceso no fuera democrático, no hubieran 200 inscritos, y en Tabasco no hubieran 21 registrados, y sabríamos los nombres de todos, porque por lo regular los partidos políticos en una pequeña camarilla deciden, pues en este lugar va en este otro lugar va y cuando hacen procesos pues de show, ¿no? En el cual pues luego todos se bajan, misteriosamente todos claudican, ¿no? Todos se bajan y dejan a uno, ¿no? Y al final ni votaciones, bueno, ni encuesta ni votación hay, ¿no? Entonces yo lo definiría como una democracia, y yo creo que esa es una aportación muy interesante de este movimiento de la cuarta transformación. Y en este sentido, pues, pues tenemos, digamos, yo veo, pues, a los siguientes actores, ¿no? En el caso, la presidenta municipal del centro, Yolanda Osuna,
probablemente César Raúl Ojeda, probablemente Mario Yergo. Hay otros personajes. Me parece que se cortó un poco la conversación. No sé si alcanzamos a escuchar a Alex. Sí, parece que perdió el internet. Interesante. Ahí va, ahí va. Mi querido Alex, te perdimos un momento, pero me quedo ahí donde quedaste exactamente de los nombres que estabas viendo. Mencionaste a Yolanda Osuna, a Raúl Ojeda, a Mario Yergo, y ahí se cortó la conversación. Vamos con Carlos en este momento. A ver, perdón, ya regresaste, Alex. Ahora adelante, perdón. Me quedé escuchándote que ves a Yolanda Osuna, a la actual alcaldesa, a Raúl Ojeda, ex presidente del Consejo Político de Morena, y a Mario Rafael Yergo, quien todavía es diputado federal. Y continúa, por favor. Los veo y a ellos, digamos, los podríamos definir, ¿no?, como el grupo que estuvo en el poder, por decirlo así, el grupo que estuvo muy cerca de esa élite gobernante tabasqueña, un poco de lo que hablaba Carlos, ¿no? En la intervención pasada, lo podríamos categorizar de esa forma, pero también hay otros personajes interesantes que no están tan ligados, y que tienen una muy baja representación en ese cónclave que está ahorita reunido, que tiene que ver con el caso de Evaristo, y el caso igual de Cantón. Estos dos personajes pueden ser interesantes por una cosa que voy a comentar a continuación. Pero también por el otro lado, digamos, por el otro bloque, ¿no? Tenemos el caso de Javier Mayr Rodríguez, que él está identificado con el gobierno federal, ¿no? Tenemos ahí un problema otra vez con la conexión de Alejandro. Bueno, vamos contigo, Carlos, a platicar de este tema, entrarle en lo que Alex retoma su conversación en la parte digital. Y bueno, estamos en la misma pregunta, Carlos. ¿Cómo ves tú el proceso de estos 258 registrados a nivel nacional y, por supuesto, de los 21 que compete el nivel local? Adelante, Carlos. No, pues ya de una vez que se inscriban los 130 millones de mexicanos. Todos tenemos derecho a participar política, democráticamente, en cualquier tipo de movimiento, ¿no? No, a ver, ¿cómo lo veo? Miren, Giovanni Sartori, un gran conocedor de la teoría política y escritor, un reflexivo de las democracias occidentales, decía lo siguiente, para poder entrar al análisis de Morena, ¿no?, al análisis político de lo que está sucediendo en Morena, y también en los otros partidos, por no decir el frente, ¿no? Enfrente. Un reflejo de un sistema político se demuestra o se muestra en un partido político. Partidos políticos son microsistemas políticos de la política, del sistema político-cultural que es predominante en cualquier país. El partido político es la máxima expresión de la participación política en todo encuadre, sobre todo en democrático, aunque también en los sistemas autoritarios también existen los partidos políticos, ¿no? Sobre todo cuando es un partido único. En este caso en particular de Morena, pues bueno, en su metodología de selección, pues bueno, permiten que se inscriban bajo ciertas reglas, estándares internos, ahora sí que las reglas internas de cada partido político. Sin embargo, comentar lo siguiente. Yo lo que pondría en duda respecto a este mecanismo de selección, yo en lo personal, yo no confío tanto en el mecanismo de las encuestas. Porque entonces hay una contradicción dentro de la tesis de la democracia por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Para el pueblo, bueno, en este caso para el pueblo, ¿no? Tú le estás dejando a la cuantificación de las encuestas la selección de la o el mejor candidato para que te represente en la elección. Es lo que se llama en la teoría política la democracia de élites. O sea, no es un tema de élites de posición económica, sino de élites en el sentido de son pocos los que tienen la decisión para decir quién va y quién no va. Y obviamente las encuestas, cuando hacen el muestreo,
pueden estar sesgadas, ¿no? Como aquí no lo digo yo, lo comentó la secretaria general del partido político Morena, en este caso el movimiento, hace unos días, cuando gana la doctora Claudia Sheinbaum, pues comentó que en el muestreo procuraron que la proporción fuera más en ciertas áreas que en otras. Eso no lo dije yo, lo comentó la misma secretaria general, que creo que fue un error político haber dicho esto que comentó. Entonces, lo que vimos para la selección de la coordinadora nacional de Morena, lo vamos a ver en los demás espacios para la designación de los representantes, ¿no? De las coordinaciones. Por cierto, muy creativa esta figura jurídica para designar, en este caso, a su aspirante, en este caso, a las siguientes candidaturas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, se respeta que sean las encuestas, la metodología. Me parece que hay muchas áreas de oportunidad. A mí no me convencen las encuestas, lo tengo que comentar, a mí no me convencen las encuestas, a mí no me convencen. A mí sí me hubiese gustado ver, yo sí soy un demócrata liberal, unas primarias abiertas, debates. Sí me hubiese gustado ver menos camisas de fuerza, sí me hubiese gustado ver un debate entre la doctora Claudia Sheinbaum, que por cierto es una excelente polemista, es muy buena debatiendo Claudia Sheinbaum, es muy buena debatiendo. Me hubiese gustado verla debatiendo con un Marcelo Ebrard, con un Adán Augusto, con un Gerardo Fernández Noroña. Me hubiese gustado ver con un Ricardo Monreal un debate abierto, porque lo que le falta a este país son nuevas ideas para poder llegar al gobierno. Y lo que hicieron en las internas de Morena fue encapsular la competencia. Hay un politólogo de la Universidad de Chicago, español, por cierto, que se llama Joseph Colomer. Sugiero ahí que se pueda revisar. Él es un neoinstitucionalista y tiene una obra que se llama El arte de la manipulación política, que mediante la teoría de juegos te explica las designaciones de los procesos políticos dentro de los partidos políticos. Muy interesante, ¿eh? Porque es matemático, bayesiano, muy bueno. Lo que hubo en la metodología de Morena fue una teoría de juegos, muy bien aplicada en ganar, perder, o sea, manipularon el proceso para encapsular y generar, dentro de las posibilidades, cerrarlas en dos. Y de cerrar las opciones para que, bueno, ganara quien tuviera que ganar. Entonces, eso fue lo que sucedió. Ahora, no estoy legitimando la victoria de la doctora Claudia. A mí me queda claro que gana la coordinación sin ningún problema, pero creo que el procedimiento pudo haber sido distinto. Entonces, para ir cerrando mi comentario, yo creo que si Morena vende la idea que son diferentes a los otros, me parece que hay que repensar la metodología política para la designación de las candidaturas. Porque, insisto, una encuesta me parece una democracia de élites. O sea, muy pocos tendrán la posibilidad de designar quién va a ser y quién no. O sea, para la presidencial, 12,500 personas decidieron en este momento, por la fuerza que tiene Morena, casi quién va a ser la futura presidenta de este país. Y no estoy exagerando, ¿eh? O sea, se adelantaron las elecciones en las internas. Entonces me parece que hay que ser responsables con la historia y con la historia democrática de este país. Me parece que hay que repensar el procedimiento. Me parece que también hay que repensar las primarias. Me parece que en el tema electoral habrá que construir una legislación menos apretada, que sea mucho más liberal en la parte de la competencia político-democrática, porque también ese tema que no se puedan generar propuestas de proyecto político me parece que no abona a lo que queremos construir. Entonces, muchas gracias. Con eso dejo nuestro comentario para continuar más adelante. Muchas gracias, mi querido Carlos. Fíjate que interesante lo que comentas. También hay que decir que el tema de las encuestas a nivel Morena, pues bueno, ellos fueron los que institucionalizaron este método de elección y que de alguna manera los ha sostenido de aquí, desde su inicio hasta este proceso. Muy controvertido, sin duda alguna. También coincido con varios puntos que mencionó Carlos, que mencionó Alejandro, sobre que habría que perfeccionar o más bien tratar de idear de qué manera se puede alcanzar un objetivo real, porque bueno, derivado de estas encuestas venían por de alguna manera lo corrompido que se había llevado los procesos primarios de asambleas y demás. Pero bueno, vamos a ir platicando estos temas también para ir profundizándole. Antes de pasar con nuestra querida maestra Julisa,
nada más les comento el dato, pues era probable que durante el proceso que estamos ahorita participando de la mesa de debate, la mesa de análisis, perdón, se diera ya un posicionamiento al respecto del Consejo. Se ha informado a través de los medios de comunicación que, bueno, los 4 perfiles que fueron citados para ser encuestados, propuesta de la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Morena, están en la figura de Raúl Ojeda Subieta, Yolanda Osuna Huerta, Mónica Fernández Balboa y Javier May Rodríguez. Entonces, pues ahí, como dirían por ahí, nada de sorpresas en este contexto, creo yo, desde mi punto de vista, pero lo comento aquí al aire para que nuestra maestra Julisa pudiera también participar y tener el dato de primera mano que seguramente ya vio. Adelante, maestra, es todo suyo el micrófono. Muchas gracias, Luis. Coincido contigo, no hay ninguna sorpresa. Alejandro, Alex y yo lo comentamos hace un rato y precisamente coincidíamos que esos eran los perfiles que muy posiblemente iban a quedar. Con respecto a la cantidad de participantes en el proceso, pues habla de que hay una apertura por parte del partido de Morena y que fue muy abierto a sus militantes que consideraran que cubrieran los requisitos, podrían participar. Entonces, las encuestas, bueno, no olvidemos que sí se anticipó Morena al proceso electoral, eso es una realidad. Incluso por eso se llama coordinadores, o sea, porque sí se anticipó demasiado al proceso electoral. Entonces yo creo, Carlos, que en ese sentido era muy complicado hacer debates porque iba a ser demasiado abierto o ibas a poder tener trabas por las instituciones electorales que de alguna manera tuvieron que avalar el proceso previo de Morena. Y no nada más avalarlo, sino que fue un parteaguas para que iniciara todo de manera anticipada. Bien decía Elizabeth Nava, como bien lo comentaste, Luis, el proceso estatal inicia el 7 de octubre. Nosotros hoy por hoy ya en Morena tenemos los 4 encuestados. Van a ser 1,200 encuestas aquí, quienes van a definir quiénes se van a quedar. De los 21... yo creo que habían cuadros interesantes, yo creo que habían muchas personas con mucha trayectoria política interesante, como Mario Yergo, Marcos Rosendo, Manuel Rodríguez, el mismo Oscar Cantón, Evaristo. Yo creo que Raúl Ojeda, Javier May, Mónica y Yolanda, yo creo que no es ninguna sorpresa, creo que todos lo esperábamos. Y yo creo que va a ser una contienda muy interesante y bastante pareja, según mi apreciación. Esperemos a las 1,200 encuestas. Yo espero que se haga el proceso igual, democrático, y que queden los mejores. Muchas gracias. Por la mejor, ¿no? El mejor o la mejor, efectivamente. Y querida maestra, también hay que comentar, derivado de lo que platicábamos en la introducción del proceso que estamos viviendo, independientemente de que ya hay un consejo que se posicionó en la figura de Javier May, en la figura de Raúl Ojeda, en la figura de Yolanda Osuna y Mónica Fernández, que pues evidentemente... al tener un consejo estatal dividido en 2 grupos, pues era muy probable que pasara esto, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, recordarán que hace unos días el presidente nacional de Morena mencionó que para garantizar la participación de todos, los que se habían registrado o de la mayor cantidad de registrados, se iba a hacer una encuesta de reconocimiento, ¿no? Que es mucho menor a la cantidad de encuestas que menciona la maestra Julisa, pero que tendría que el objetivo central era dar a conocer quiénes realmente tenían una posición competitiva para ser tomados en la encuesta ya, por así decirlo, la encuesta madre, ¿no? Y derivado de eso, pues también de alguna manera se empezó a ocasionar mucho ruido, porque por un lado había gente que estaba de acuerdo y por otro lado decía no, al final de cuentas no. Y bueno, con esta mención se habla también de que probablemente estarán llegando a la encuesta madre entre 6 y 8 personas, ¿no? Que por ahí algunos candidatos como Oscar Cantón Cetina
Marco Rosendo Medina Filigrana, que son los que recuerdo en este momento, se posicionaron en ese sentido, ¿no? De decir, oye, nosotros queremos participar, el consejo hay 2 grupos, no vamos a entrar, necesitamos garantías para poder entrar, ¿no? Y bueno, eso fue lo que anunció Mario Delgado y probablemente es lo que pasa. Al final, el comité organizador de esto es la Comisión Nacional de Elecciones, que está de alguna manera anclada o auspiciada por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Y derivado de eso, yo les invito a que vayamos a un pequeño break, un pequeño espacio para regresar y poder platicar de los temas que estamos platicando. Adelante, Carlos, dime que ibas a decir algo. Sí, bueno, pero regresando del corte, un derecho de réplica para el tema de los debates que comentaba la maestra Julisa para claro, eso es importante. Pero gracias. Sí, claro. No, en la siguiente vuelta es parte del proceso. Sí, por sí, supuesto, vale. bienvenido siendo congruente con la vocación democrática. Bueno, tú eres el que lo propone, sería ilógico que no lo llevaras a efecto. Bien, venimos, no nos vamos, seguimos aquí en Acceso B. Recuerden compartir esta conversación, recuerden enviarnos sus comentarios. Esto va a quedar anclado, pero pues la participación de todos ustedes es sumamente importante, ¿no? Y independientemente de lo que pensemos, o las filias, o las cuestiones doctrinales, o las cuestiones que creemos, o con quién estamos, pues evidentemente todo hay que participar. Bienvenidos a Acceso B, regresamos en un momento. Amigas y amigos, terminando con la edición 2023 de esta feria, muy contentos porque contamos con 29 ganaderías bovinos, como con 10 de criadores de ovinos también, y acercamos el objetivo, una mejor genética para Huimanguillo, que nuestros productores pudieron adquirir. Y con todo lo que aquí llevamos, capacitaciones, aterrizamos ideas reales para seguir construyendo y fortaleciendo lo que es la ganadería de Huimanguillo. Y desde luego, muy contento, muy satisfecho por todos los trabajos, con mi consejo directivo, con la gente que nos ayudó, con cada parte del eslabón, para que construyéramos un evento como lo fue la Expo 2023, la Expo Ganadera Huimanguillo, en la cual, desde luego, nos espera hacer algo mejor para el próximo año, y por eso nos vemos en el 2024, porque Huimanguillo es ganadería. Y así regresamos aquí en Acceso B. Gracias por sintonizar. Muchas gracias a todos los que nos están enviando por mensaje por WhatsApp. Ahí hay algunos que están hablando de sus aspirantes. Y bueno, eso es lo que ocasiona este proceso interno de ese partido. Quizás vamos a ver más de esto en estos próximos días. Esto no se acaba. Viene la encuesta de reconocimiento, inicia el próximo lunes, ya lo anunció Mario Delgado a nivel nacional. Y por supuesto, ahí estaremos viendo quizás aunado a estas figuras que se anunciaron hace un momento,
respecto a los perfiles que eligió el Consejo Estatal de Morena, en la figura de Javier May, Yolanda Osuna, Raúl Ojeda y Mónica Fernández Balboa. Seguramente estaremos viendo otros nombres ahí que empezarán a sonar también. Carlos pidió derecho de réplica, pero mientras llega, adelante, Alejandro, bueno, ya llegó, pero ahorita le damos el espacio. Adelante, Alejandro, mientras, por favor. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, digo, está muy interesante todo porque además ahora sí ya podemos analizar más allá de los 21 aspirantes, ¿no? Creo que las cosas se van a poner muy, muy interesantes, pero no, yo quería compartir porque también, a ver, quiero hacer una aclaración en cuanto al tema de la democracia de élite. Yo coincido en que, pues obviamente, solo son alrededor de 12,500, 12,000 personas las que eligieron, ¿no? Creo que el tema de élite trata acerca de por qué esas personas eligen, es decir, por qué los pocos eligen, no necesariamente por el número, es decir, no porque sean pocos significa élite. Pocos eligen, el tema es cómo eligen o por qué ellos eligen. Voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué solamente Claudio X González elige al candidato del frente? ¿Por qué él? ¿Por qué no otras personas, no? En el caso de las encuestas tiene que ver con un ejercicio demoscópico, con estadística, que genera una muestra, que la estadística así lo explica, que es una muestra, pues básicamente un muestreo aleatorio, un muestreo que ejemplifica a toda la población. Entonces, nada más para hacer esa acotación, y bueno, coincido también que pues habían reglas, ¿no? Por parte del instituto y había que ser muy cuidadoso, ¿no? Con eso. Pero bueno, ahora sí que eso lo menciono porque pienso que este modelo se hizo lo mejor que se podía hacer con lo que se tenía, pero creo que hay partes para mejorar en el futuro, sin duda alguna. Ahora, entrando a todo el tema de las 4 figuras, ¿no? Tenemos el caso de Javier May, tenemos el caso de Yolanda Osuna, tenemos el caso de Ojeda y Mónica Fernández Balboa. ¿Cómo empecé? Empecé con este tema que genera dicotomía, que es quién o es la 4T fue profunda en Tabasco, sí o no. Y entonces ese tema, ese cristal nos genera necesariamente dos bloques. ¿Quién va a profundizar? ¿Quién está alineado? ¿Quién la gente dice, él es más profundidad de la cuarta transformación, él o ella? Y el otro bloque, que es, pues no queremos más transformación, no queremos profundidad, queremos que siga este régimen y estamos felices con este régimen. Entonces, yo puedo ver básicamente dos grandes bloques aquí y eso me parece que va a definir la elección, porque en el bloque de la profundización de la cuarta transformación, y me puedo equivocar, pero creo que la figura que está más claramente reconocida como el que está en ese bloque es Javier May. Y eso no significa que no haya más personas dentro de ese bloque, pero si se dan cuenta, no se inscribieron. Estamos hablando de José Ramiro Obrador, estamos hablando de Lorena Méndez Denis, estamos hablando de Ovidio, estamos hablando de muchas otras, el mismo Octavio Romero, no se inscribieron. ¿Eso qué significa? Que van a dejar a Javier May unificadísimo, unificado. No hay nadie que le quite ese voto, porque no se inscribió alguien que le vaya a quitar ese voto. Pero por el otro lado, el lado del bloque, el lado del bloque del gobierno, o el lado del bloque del gobierno actual, pues, o sea, del gobierno estatal actual, tenemos a la maestra, a Yolanda Osuna, tenemos a Ojeda y tenemos a Mónica Fernández, que quizá no está tan metida en ese bloque, pero es difícil un poco entender en qué parte está. Pero si se dan cuenta, el tema de eso es que ese bloque sí está dividido, sí se van a dividir las distintas estructuras, y va a ser importantísimo lo que estoy comentando, porque entra otro fenómeno que tiene que ver con la paridad de género. Al final de cuentas, lo de Tabasco no está inscrito solamente en Tabasco, está inscrito en un contexto nacional. Al final de cuentas, Morena va a decir, buenísimo, ganaron todos estos, pero necesitamos cumplir la paridad. Entonces, si de repente quedan puros hombres, pues entonces sí van a ver y van a decir, a ver, ¿qué mujer está más cerca? Y entonces la diferencia
es en donde se va a poner interesante. Entonces, si tú, en el caso de, si tú atomizas tu voto, pues muy probablemente te va a costar mucho trabajo tener poder estar cerca, ¿no? Entonces aquí lo que conviene, lo que les convenía a los bloques es poder estar cerca, para que a la hora de la hora se pudieran hacer esas supuestas negociaciones. Si uno de los candidatos, si uno de los de las encuestas sale muy alto, va a ser muy difícil que lo puedan bajar porque van a haber otras opciones, van a haber otros estados y habrá que ver las diferencias en las encuestas en los otros estados. Ese sería. Muchas gracias, Alejandro. Y algo importante que hay que mencionar respecto a lo que tú dices, pareciera ser que así es. Recuerden que el Consejo Estatal es de 60 personas y de los cuales pues prácticamente mitad era de un grupo y la otra mitad era el otro grupo, ¿no? Y al final, quizás si tuviéramos acceso a cómo votaron en el proceso, nos podría dar otro indicador en este reflejo de los 4 nombres, pero básicamente creo que lo que comentas tú, Alejandro, tiene mucho sentido en eso que dices. Y también hay que mencionar que del lado, de alguna manera, del grupo que mencionas, del grupo adancista, por así llamarlo, pues también hay que recordar que pues no se inscribió Jaime Lastra Bastar, no se inscribió, aunque tampoco lo puedo identificar al 100% como grupo de Adán, pero no se inscribió Fernando Mayans, y bueno, eso también manda un mensaje que quizás ahí al interior de estos equipos se pudo haber leído también de una manera quizás diferente incluso de como la estamos conversando aquí, ¿no? Pero bueno, son temas, son datos que hay que tenerlos, hay que analizarlos. Carlos, tu derecho de réplica, pero además abonando también a continuar este tema. Adelante, Carlos. Sí, no, a ver, yo sí tomo posición. Si vamos a hablar de democracia, de participación ciudadana, de la inclusión de distintos actores y el contraste de ideas, el debate es fundamental. O sea, yo no entiendo la democracia sin diálogo, sin debate. Con todo el debido respeto, me parece que ahí sí no puede no tener, o sea, es una condición necesaria el debate para la construcción de un ambiente democrático, pero por supuesto, quedan muchos que esto, el otro para allá, para acá, no, pero a ver, aquí quitaron los debates para que no se hicieran daño. Esa es la realidad. Eso fue parte de la manipulación del proceso político dentro de Morena. Y lo que escasea en este país en este momento y en nuestro estado es la falta de ideas, el contraste de ideas y el contraste de proyectos. El problema es que hay mucha gente que se lanza sin saber debatir, sin saber inclusive hablar en público. Es el temor que tienen muchos para poderse enfrentar y poder poner ideas y contrastarlas con otras gentes y actores. Esa es una de las grandes verdades. Por eso tú tienes un Congreso del Estado, con todo el debido respeto, actores, actrices, en generalizo, estoy generalizando, hay honrosas excepciones, que simplemente llegan a levantar la mano. Yo aquí sí tomo posición, ¿eh? Díganme ustedes una iniciativa que haya sido distinta en esta legislatura en el Congreso del Estado. Díganme una, o dos, o tres. Sí, hay honrosas excepciones, pero el promedio del mercado de ideas, del debate en el Congreso del Estado es muy, muy reducido. Y el Congreso Federal ni se diga, ¿eh? Todos levantan la mano, pero no hay debate, no hay contraste de ideas. Y la calidad de una democracia se ve en el debate de ideas. Porque aquí no se trata de cuál sea la mejor, o en este caso la no mejor idea, ¿no? O sea, la peor idea, sino se trata de que haya un contraste y a partir de ese contraste podamos mejorar la conversación pública. Pero bueno, logro entender y también entiendo que los tiempos eran limitados, logro entender también el número de actores, logro entender también que lo hicieron fuera del proceso electoral también, plan con maña, válido, a ver, lo entiendo, pero eso no quita que no deba de haber debate dentro de los partidos políticos, porque eso mejora por mucho el talante democrático dentro de los partidos y obviamente también permite mostrar a la sociedad, decir, estas son nuestras propuestas, estas son nuestras ideas. Yo por eso, yo no creo mucho en este concepto de unidad, me parece demasiado priista de los años 70 o soviéticamente, toda unidad, no, a ver, cuidado,
porque la unidad te puede llevar a esquemas totalitarios y no permitir que otras voces se manifiesten. Y bueno, cerrando con el tema del consejo, pues no me sorprende, me parece que respeta la paridad de género, está muy bien, 2 hombres, 2 mujeres. No, ahí no tengo mucho que opinar. Realmente creo que es una bola cantada. Como lo voy a adelantar, también que vaya a ganar es bola cantada. Todo esto es una gran simulación político-democrática. Ya sabemos quién va a ser, ¿para qué seguir? Están legitimando un proceso que ya está decidido. Y eso no se decide aquí. Muchas gracias. Mi querido Carlos, como siempre ahí generando polémica, si no fuera por estos procesos no estaríamos conversando, digo ya por principio hay que motivarnos a seguir en ese tema, pero bueno, bienvenido, ¿no? Esta es tú mismo lo dices siempre, hay que ser plurales en las ideas y bueno, aquí todos estamos evidentemente trabajando para poder servir de ejemplo para eso. Querida Julissa, nada más un tema rapidito, bueno, se ha filtrado en los medios de comunicación, es inevitable. Por ahí el columnista Jorge Núñez dice: el Consejo Estatal de Morena ha votado a los 4 precandidatos a la gobernatura de Tabasco que van a las encuestas en el CEN, lo que les correspondía al Consejo. Javier May, 29 votos, Raúl Ojeda, 25 votos, Yolanda Osuna, 25 y Mónica Fernández Balboa, 9. Ahí se las dejo. Continuamos contigo, Julissa Castro Díaz, para que obviamente también compartas esta parte de las ideas que hemos venido hablando. Muchas gracias, Luis. Carlos, yo coincido contigo, yo creo que el debate es muy importante, pero finalmente son procesos internos y yo espero ver un muy buen debate en la contienda ya electoral, en la de verdad. Finalmente estamos viviendo un proceso interno que yo creo que sí ha sido muy democrático y lo estamos viendo por la cantidad de gente que está participando. Y como bien decía Alejandro, llama la atención de muchos cuadros también muy importantes que no participaron de ambos bloques, ¿no? Mencionaba algunos por parte del bloque de May, mencionábamos aparte alguien de la talla de Jaime Lastra que dijo yo no voy, pero también llama la atención algo que estamos pasando, que no estamos viendo en este momento, es que el Verde dijo, el Verde no va a la encuesta y Rosalinda no entra a la encuesta de Morena. Pero tampoco entra con ningún candidato, a diferente de la nacional, que sí entró Manuel Velasco. Entonces yo creo que podría sorprendernos la posibilidad de que el Verde no vaya junto con Morena en esa contienda estatal y que pueda ir solo con Rosalinda. Interesante la postura, ¿no? Sí, por supuesto, querida maestra Julissa, esos temas que se previeron desde antes de que cerrara el registro, o más bien el día que cerró el registro, se dio a conocer esas noticias de quienes ya no entraban a la competencia, y también pues llamó la atención que el día del registro del aspirante a coordinador Javier May, pues estuvo presente toda la plana del Partido Verde Ecologista de México en su versión local, ahí acompañándolo, ¿no? Y bueno, ya conocimos sus mediciones, bueno, más bien sus publicaciones, sus posturas de cómo iban a ser ellos en el proceso, ¿no? Interesante todo lo que estamos platicando. ¿Qué les parece si vamos a un breve espacio para regresar a las conclusiones? Ojo, hablo de conclusiones respecto a este primer bloque que nos está llamando mucho la atención en este proceso que viene ya más fuerte. El lunes viene la encuesta de reconocimiento, seguramente será muy rápida porque entiendo que la metodología es diferente, es a través de incluso telefónicamente, hablaba Mario Delgado, para definir nombres que son, por así decirlo, rentables políticamente para ir a la encuesta madre, que es así, lleva la metodología que mencionó la maestra Julissa al principio, de la cantidad de encuestas, es territorial y por supuesto entrará en una metodología más, de alguna manera más definida, a encontrar a la mejor o al mejor posicionado en este proceso. No se vayan, seguimos aquí en Acceso B, recuerde compartir la conversación. Gracias por los mensajes, por ahí la maestra Julissa le manda muchos saludos, una porra, por cierto, y por supuesto a todos los que estamos integrando este proceso. No se vayan, regresamos en un momento.
¿Algún medicamento que te funcionaba perfectamente se ha dejado de fabricar por razones comerciales? O simplemente necesitas un medicamento concreto, pero individualizado de acuerdo a tus necesidades. Estas y otras lagunas medicinales se resuelven con las fórmulas magistrales y oficinales. ¿Sabías que las fórmulas oficinales son fórmulas elaboradas y dispensadas en una farmacia de acuerdo al formulario nacional? Estas fórmulas están probadas y son utilizadas para la elaboración de medicamentos y tratamientos de diversos padecimientos o enfermedades. Mientras que las fórmulas magistrales son un medicamento prescrito por un médico para pacientes personalizados que por diferentes razones no pueden ser tratados por una especialidad farmacéutica. Para su elaboración es necesaria una receta médica que será exigible en cualquiera de las farmacias. En la terapéutica actual, la prescripción de un medicamento a la medida del paciente puede ser la mejor opción cuando el medicamento estándar solo está disponible a ciertas dosis y se necesita en otra dosis distinta. Se necesita en una forma de administración que no está disponible comercialmente. Se ha dejado de fabricar por razones comerciales. Es necesario adaptar el sabor, por ejemplo en determinadas soluciones pediátricas. Debe elaborarse según una fórmula especial, sin aditivos, sin colorantes, sin lactosa, etc. En Farmacia Caballero, desde 1932, siguiendo los ideales de nuestro fundador, el químico Ernesto Caballero González, seguimos comprometidos con la salud de la ciudadanía tabasqueña. Te esperamos en cualquiera de nuestras 2 sucursales, Pino Suárez y Plaza Luna, porque la salud es lo primero. ¡Venga a Farmacia Caballero! Gracias por continuar en Acceso B. Aquí ustedes ya tienen su boleto. Muchas gracias por mandarnos mensajes. A todos aquellos que nos preguntan sobre los espacios comerciales, por supuesto, estamos disponibles. Estamos transmitiendo a través de Branding Office 1, a través de Radio Choca Digital, a través de Twitter, Choca Radio, @Choca Radio, a través de X, ya se me olvida que ya cambió de nombre. Y pues bueno, también a través de YouTube estamos anclados ahí directamente en el canal de un servidor, Luis Daniel Benavides Martínez. Estamos ya en la etapa de conclusión de este primer, por así decirlo, primer round en este proceso de selección del coordinador o coordinadora estatal de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, y vamos a las conclusiones, ¿no? Ya teniendo los datos, teniendo los primeros 4 nombres, seguramente a partir de en un momento más, varios de los que no salieron hablarán y por supuesto exigirán, ¿no? No lo descartamos. ¿Cómo vamos concluyendo esta primera etapa, mi estimado Alejandro? Vamos a reducirlo a 2-3 minutos. Adelante, Alex. Claro, para concluir, yo detecto un error de estrategia en el bloque del gobierno actual, porque detecto que van a atomizar su voto. Me parece que tienen ellos votos, o sea, bueno, por decir votos me refiero a que tienen personas que congenian, que están de acuerdo con ellos, con esa forma de ver la política, pero van a atomizar sus decisiones. Ahora tienen que decidir entre Yolanda y entre Raúl Ojeda y quizás entre Mónica Fernández Balboa. Entonces ese grupo tiene 3 opciones para decidir, ¿no? Las personas que congenian con ese grupo tienen 3 opciones para decidir. Las personas que no congenian, todos aquellos que no están de acuerdo con la labor del gobierno estatal por X o Y motivos, tienen solamente una opción. Y es ahí donde yo creo va a radicar al final de cuentas la decisión y los resultados que vamos a observar, los resultados que ya están en gran medida, y recordar que básicamente va a ser solo un mes, entonces va a ser muy difícil cambiar esa perspectiva. Ahora, yo sí veo en todo esto un proceso democrático. ¿Por qué lo veo democrático? Y creo que es muy importante en cuanto a la legitimidad. Yo creo que la palabra clave aquí es legitimidad. No se trata de escoger solamente al candidato. Todo esto se trata de legitimar a ese candidato y también de hacer ver a toda la población
cuál es la verdadera fuerza de todos los demás actores políticos, porque luego llegan actores políticos que en realidad no tienen fuerza, que en realidad no tienen arrastre, que en realidad no tienen conocimiento, o sea, que la gente no los conoce, y eso va degradando la democracia. Yo creo que si nos vamos moviendo a una democracia que esté amparada con ciencia, con estadística, y van a llegar los perfiles que pues, la gente más congenia que deben de llegar, pues entonces me parece que es algo sano para nuestra democracia, y me parece que ahí en ese sentido, si Morena entiende que como partido político ellos son solamente un medio para que la población a través de sus deseos, los deseos de la población, se canalice eso, y Morena se entiende solamente como un garante del proceso, ojo, como un garante del proceso, yo creo que tiene una gran ventaja y una gran ventaja competitiva, ¿no? Como diríamos los economistas, tiene una gran fortaleza. Si Morena deja eso de lado y empieza a andar decidiendo como lo hacen otros partidos políticos, yo creo que va a perder su ventaja, y ahí es entonces donde podamos hablar de una debacle. Pero me parece que esto no va a pasar en el 24, me parece que ya están muy claros los procesos, y ojo, ahí es donde yo creo que va a radicar gran parte de la fortaleza que vamos a observar, y en el round 2, yo creo, vamos a ver también cómo se cuadran los demás actores. Yo creo que va a pasar lo que pasó en lo nacional. Se van a cuadrar, porque todos se van a enterar en gran medida de sus posibilidades reales. Gracias, mi querido Carlos. Muchas gracias, perdón, mi querido amigo Alejandro García Medina, economista, empresario y por supuesto colaborador y columnista en varios medios de comunicación. Por supuesto, ya estos años de experiencia te dan las tablas, pero además el respeto de tu opinión. Gracias, Alejandro. Y por supuesto, me comentaban vía WhatsApp que por qué no hablábamos de la oposición. Bueno, el tema de Morena abarcó mucho. Creo yo que es importante darle su justa dimensión en este momento, tomando en cuenta que todavía el frente, en el caso de Tabasco, el frente por México, o el frente por Tabasco más bien, todavía ahí está en sus organizaciones, pero seguramente en la próxima semana estaremos hablando del Frente por Tabasco y por supuesto de los factores ahí en el lado de la oposición. Pero bueno, Carlos, regresando a estas conclusiones, por supuesto en el mismo sentido, ¿cuál es tu conclusión en este primer round? Y por supuesto, independientemente de que ya nos dijiste que ya todo está prácticamente decidido, ¿cómo ves el escenario por venir en tu caso, mi querido Carlos? Bueno, a mí me preocupa el proyecto. O sea, lo demás, lo digo no por acá con nuestros compañeros, como compañera y compañeros, lo demás me parece, lo voy a decir como lo pienso, mi pecho no es bodega, diga el presidente, lo demás es chisme político. Yo creo que lo que le ha hecho mucho daño a la política en Tabasco es chisme. Y son contadas las personas que se sientan a escribir un proyecto para saber qué vas a hacer cuando llegues al gobierno del estado, al gobierno municipal. O sea, está muy bien la grilla, la garulla, la feria, lo que tú quieras, pero a mí me preocupa el proyecto. O sea, está muy bien quién vaya a ser y todo, ahora sí que perfecto, pero ¿y el proyecto? ¿Dónde está el proyecto? ¿Cuál es el proyecto, no? Eso es lo que a mí me preocupa. Sí, el proyecto se puede llamar Morena 4T, pero eso no es un proyecto, es un eslogan, es marketing político. Entonces, yo creo que Tabasco tiene, desafortunadamente, esa fue parte de mi primera intervención, sí soy crítico, yo creo que hay muchas áreas a nivel gobierno estatal donde se quedó a deber. Si el gobierno estatal se sostuvo políticamente y socialmente, se debió no al gobierno del estado, sino al gobierno federal. Y a la legitimidad del presidente aún, obviamente tabasqueño, con su fuerza político-social en el estado de Tabasco. Eso hay que comentarlo. Las grandes inversiones vinieron las grandes inversiones del gobierno federal, no del gobierno del estado. Y el legado de todo gobierno deriva en las obras que le entregó a la sociedad. Y sí, los distribuidores viales no son de aplaudir ni de presumir,
Si creemos que con eso se va a resolver el problema de urbanismo que tiene la ciudad de Villahermosa, estamos equivocados. Tabasco requiere otro tipo de urbanidad, otro tipo de sistema de vida, de movilidad, sobre todo de movilidad, que van de la mano el tema del derecho a la urbanidad y el derecho a la movilidad. Tabasco, pues todo, la capital. Comentaba, creo que fue Alejandro, lo comentó y coincido con él, todos le meten mano a Paseo Tabasco. Parece que Tabasco se redujo de Grijalva al Carrizal y pasa por Plaza Bugambilia. Aplausos, sí, soy irónico. Es una vergüenza. Parece que no hay más Tabasco. Y Villahermosa todo se queda ahí. El municipio del centro tiene 8 villas. 8 villas, el municipio del centro. Ah, no, pero hay que pegarle donde está el voto, donde está la bolsa electoral. Porque ese es el pensamiento. Mientras que no se cambie ese chip, pues bueno, insisto, Morena y 4T van a seguir siendo un gran eslogan. Vamos a ganar elecciones. ¿Y el gobierno? ¿Dónde queda el gobierno? Las universidades, ¿cómo está el nivel educativo? ¿Cómo están el sistema de salud en el Estado? La cobertura, el sistema de justicia, el sistema de seguridad. Entonces, para mí, la sucesión del Estado debe de radicar en un verdadero proyecto político, económico y social que lleve a Tabasco de aquí al 2030 con dignidad. Y es algo que no estamos viendo. Y a los datos nos podemos remitir. El programa no nos da tiempo, pero nos podemos remitir a los datos, que los tenemos. Como una diputada quería debatir el otro día, pues con mucho gusto debatimos de frente. Temor no hay, ¿eh? Hay datos. Y sin temor hay que comentarlos. Vale, permiso. Gracias, mi querido Carlos Ramón Campos Chávez, economista, licenciado en Derecho, abogado, consultor, columnista y por supuesto también colaborador en diferentes medios de comunicación, también con varios años de experiencia. Muchas gracias por estar aquí y compartirnos tus puntos de vista muy importantes. Maestra Julissa, no sin antes escucharle, también le vuelvo a agradecer el que haya confiado en Acceso B, en un servidor Luis Benavides, y en que los amigos aquí la hayamos arropado para poder analizar todos estos puntos. Bienvenida siempre en este programa, que esperemos sea el primero de muchos más en esta gran conversación que nunca debe de terminar. Adelante, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Pues en conclusión, yo creo que no hubieron sorpresas. Yo creo que los 4, tanto las 2 mujeres y los 2 mujeres que fueron electos hoy en el Consejo de Morena, son excelentes cuadros, tienen excelente trayectoria. Coincido en que tenemos muchísimos retos en el estado de Tabasco. Coincido también con Carlos en que los distribuidores viales no son la solución. Recordemos que Tabasco es tierra, pantano, o sea, es una ciudad que no se puede planear. No podemos tener todas las calles así como en Mérida o como en todas las ciudades que pueden tener todas sus calles así bien planeadas. Aquí hay un arroyo, hay un pantano, hay un río, es una realidad que tenemos los tabasqueños y ha sido un reto la planeación en el estado. Creo que la parte de movilidad también nos ha quedado mucho a deber. Necesitamos un sistema de transporte público eficiente y yo creo que en mucho nos va a... es un tema importante que tendrá el nuevo gobierno. Yo coincido en que con Alejandro en que el proceso es democrático. Yo no coincido con Carlos. Yo creo que no está todo escrito. Yo sí creo que va a haber que la encuesta lo va a definir, y sí creo que no hay nada definido todavía. Creo que los 4 cuadros son muy, muy, muy interesantes y muy buenos. Quien quede. Creo que el panorama nacional, como decía Alejandro, puede definir muchísimas cosas, porque Morena decía que de las 9 gubernaturas va con 5 hombres y con 4 mujeres. Yo creo que el árbitro electoral va a decir que haya paridad positiva, y creo que al final tendrá que definirse por 5 mujeres y 4 hombres, porque aunque la contienda anterior haya estado equilibrado o más mujeres que hombres, esa es la contienda anterior. La contienda nueva es nueva y tienes que cuidar la paridad, y si son 9, pues va a haber paridad positiva sí o sí.
es la parte del árbitro. Yo creo que al final así va a tener que ser, y coincido con Alejandro, que al final a lo mejor alguien se tenga que bajar y tenga que ir una mujer, y no sabemos si va a ser el caso de Tabasco. Digo, yo creo que tenemos que esperar los tiempos, tenemos que esperar las encuestas, tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Creo que tanto las dos mujeres y los dos hombres que fueron enlistados hoy tienen toda la trayectoria política. Raúl Ojeda ya fue candidato a gobernador en alguna ocasión. Yolanda Osuna, pues es actual presidenta municipal, conoce perfectamente bien las cuestiones del Estado. Mónica Fernández Balboa, pues desde su trinchera, yo creo que a ella quizás mucha gente no la ubique aquí en el estado de Tabasco porque sus encomiendas han sido federales. Javier May también tiene toda la trayectoria y todas las tablas posibles. Yo creo que cualquiera de los cuatro que nos represente va a ser muy buen candidato. Creo que el frente está muy desorganizado todavía. Yo creo que ni siquiera podemos hablar del frente en este momento en el estado de Tabasco. Por las preguntas que te decían, no tenemos ni siquiera rumbo. Yo creo que si volteamos a ver, yo creo que todavía están en pláticas. Yo creo que irían, sí, seguramente PRD-PRI, pero de ahí en fuera yo creo que no podemos definir más nada. Yo creo que todavía están en plena organización, y yo creo que para poder hablar del frente tendríamos que esperar a que se terminen de organizar. Estoy muy agradecida por la invitación, un gusto de verdad coincidir con ustedes, compañeros panelistas. Ha sido un debate muy a gusto. La verdad que me he sentido muy bien, me sentí muy arropada por ustedes. Carlos, no te enojes, por favor. No se enoja. De ninguna manera, no. Yo no era contigo, Julissa, es con el entorno tabasqueño, pero no, contigo jamás. No. No, y esto sí. Es normal, y eso que estamos calentando y empezando. Lo que pasa es de que, a ver, no podemos mantener el mismo tonito como en los demás medios se mantiene. O sea, yo creo que parte de la riqueza de distintas perspectivas, yo no planteo que yo tenga toda la razón. Sé que es importante escuchar otros puntos de vista, ver cómo lo están viendo y poder contrastar ideas, y yo creo completamente en esa parte dialécticamente. Y eso es buenísimo para todos. Todos aprendemos. Seguramente en esta mesa somos antes y después muy distintos después de este gran diálogo. Pero un gustazo, Julissa. Muchas gracias a los tres, muchas gracias por esos aportes. Sin duda alguna, la trayectoria de cada uno de ustedes engrandece este programa, y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron aquí en Acceso B en esta primera mesa de análisis. Como ven, regresamos no con todo, regresamos para poner agenda como Acceso B lo sabe hacer, porque aquí venimos a proponer, venimos a analizar, pero también venimos a señalar lo que tenemos que decir. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde en la entrevista cara a cara. Y el próximo jueves aquí con el grupo de panelistas, por supuesto, si sus agendas se lo permiten, poder compartir el siguiente capítulo de esta escena política tabasqueña y nacional. Muchas gracias por sintonizarlos. Gracias, Alejandro. Gracias, Carlos. Gracias, Julissa. Bienvenida. Y por supuesto, gracias a todos ustedes y a todo el equipo de producción de Now Media, que siempre están atentos a nuestro trabajo. Buenas tardes y buenas noches. Hasta pronto. Buenas tardes, gracias. Hasta pronto todos ustedes.